Saludos, queridos estudiantes del recinto universitario de Mayagüez. Bienvenidos a su primer festival digital de cine puertorriqueño del recinto universitario de Mayagüez de nuestra Universidad de Puerto Rico. Es para nosotros un gran placer, y cuando digo nosotros, me refiero particularmente a mí, Roberto Ramos Perea, que soy dramaturgo, soy estudioso de la historia del cine y del teatro, y del Instituto Tapia, del cual soy presidente, que está encargado, este instituto, de la difusión, la protección y ofrecer educación sobre lo que es la literatura dramática puertorriqueña. La literatura dramática puertorriqueña incluye no solamente aquello que se presenta en el teatro, sino también lo que se proyecta a través de los guiones cinematográficos que constituyen una importantísima fuente de lo que es literatura dramática. El Instituto Alejandro Tapia y Rivera desarrolla sus actividades en torno al teatro y al cine nacional, así como al teatro y el cine de los afrodescendientes, el teatro y el cine que se proyecta de todas las épocas, desde las clásicas hasta las contemporáneas. Y así por el estilo, nuestra misión es tener un panorama completo de todo lo que significa la literatura representativa de nuestra querida nación. Hemos sometido esta importante propuesta al recinto universitario de Mayagüez para ofrecerles a ustedes una muestra de lo que es el cine puertorriqueño, tanto en sus clásicos más apreciados, como lo son Ayer Amargo, del año 1959, como lo que será una de nuestras películas más celebradas en nuestra historia, que se conoce con el título de El Chata, la última película de Gustavo Ramos Perales, quien ha sido hasta este momento la película puertorriqueña más premiada en todos los festivales del exterior. Queremos ofrecerle en este primer festival un panorama, una muestra pequeña de cada uno de los procesos de desarrollo de lo que ha sido la historia de nuestro cine. Así que esperamos que la disfruten y estamos seguros de que así será. Nuestra película de hoy se titula Revolución en el Infierno. Es un drama histórico basado en los terribles sucesos de la masacre de Ponce del 21 de marzo de 1937. No solamente es drama histórico, porque haya sido una obra de teatro en sus principios, sino porque posteriormente, con el devenir de los años, se convirtió en una película que ha sido de gran significación para entender la historia de Puerto Rico. La obra de teatro se estrenó en la Universidad de Puerto Rico en el año 1982 y fue publicada por la editorial Edil en ese año. Fue una de las primeras publicaciones de teatro, pudiéramos llamar histórico-nacionalista, porque recogía y recoge las angustias de la lucha nacionalista que encabezó el maestro Pedro Albizu Campos por la liberación y la independencia de Puerto Rico. Esta obra, escrita por este que les habla, Roberto Ramos Perea, se estrenó en el Teatro Universitario, con un teatro en medio de un proceso huelgario, como fue el proceso huelgario del año 82, que obviamente inspiró aquel momento el recuerdo de estos sucesos nacionalistas. Nuestra decisión de llevar la historia a los escenarios y posteriormente a la cinematografía obedece a un impulso de identidad. Se ha dicho por ahí 1000 veces que quien no conoce su historia está condenado a repetirla, y eso es una gran verdad. Nosotros teníamos un gran desconocimiento de lo que era la masacre de Ponce. ¿Qué había ocurrido allí? ¿Cómo había ocurrido? ¿Qué fuerzas se juntaron para que aquel suceso tan desgraciado tomara forma y se quedara en nuestra memoria histórica como nuestra herida más dolorosa, nuestra herida política más dolorosa? En el año 2004, Linda Hernández, quien era gerente general de la WIPR, la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública, se acercó a mí porque sabía que yo había escrito esta obra y me dice: yo creo que esa obra de teatro que tú tienes tiene que ir a la televisión, tiene que ir al cine. Yo voy a destinar el presupuesto del programa dramático de Lucy Boscana, que en ese momento lo dirigía el queridísimo amigo y productor Benito de Jesús, para que se lleve a cabo la filmación de esta película con todas las de la ley. Y así comenzamos esa filmación. Se le encargó la dirección cinematográfica
al estupendo director Gilo Rivera, y yo me encargué de la dirección artística. En el cine, esos dos campos están muy bien delimitados en lo que a Puerto Rico se refiere. El director artístico brega con lo que tienen que ver con los actores, con la emoción de los actores, qué dicen en el texto, qué tienen que proyectar, cómo tienen que funcionar en términos de su relación entre los personajes. Y el director cinematográfico se ocupa de crear un lenguaje para que todo este lenguaje dramático pueda ser apreciado en una pantalla. El trabajo con Gilo Rivera fue un trabajo de excelencia. Revolución en el Infierno se comenzó a filmar en los mismos lugares donde ocurrió el desgraciado suceso. El desgraciado suceso, como lo recordamos hoy, fue motivado por la intolerancia política del gobernador norteamericano de entonces, Blanton Winship, quien ordenó a la policía de Puerto Rico a perseguir sin cansarse todas las actividades nacionalistas, todos los eventos en los que participaran los cadetes de la República, las enfermeras de la República, quienes eran los ejércitos no armados del maestro Pedro Albizu Campos. Revolución en el Infierno cuenta la historia de uno de esos cadetes de la República, Ulpiano Perea, a la sazón mi tío, hermano de mi madre, de quien yo me vengo a enterar ya en la adolescencia de que había formado parte de esos cadetes de la República. Los cuentos en mi familia, las anécdotas en mi familia, pues siempre eran opacadas por el llanto, por la manera, por el recuerdo, en la manera en que mi tío Pianito, o Ulpiano Perea, protagonista de esta película, fue asesinado por la policía de Puerto Rico. Y el efecto social que trató de lograr esta película es llevar esos sucesos políticos al seno del hogar. ¿Cómo afecta el continuo conflicto político que vemos en los gobiernos, que vemos en las calles, en los partidos, en los mítines, en las marchas, en las revueltas? Cómo de alguna manera entran en el seno de una familia, cómo ponen a veces estos conflictos a la familia a confrontarse, padres, hijos, madres con hijas. Todo este proceso resulta en una destrucción, se mina nuestra identidad nacional de alguna manera, se mina nuestra unidad como pueblo en la búsqueda de una felicidad, ¿no? La política, pues sabemos que no se hizo para unir, sino para desunir. Y eso, pues tenemos demasiados ejemplos en nuestra historia para eso. La masacre de Ponce fue un suceso político de una terrible desunión de propósitos, de un terrible desfase de propósitos, que trató de ser remediado por los cadetes de la República, por las políticas nacionalistas del maestro Albizu Campos, que hacían énfasis en ese sentido de puertorriqueñidad, en el sentido de autosuficiencia que todas las naciones tienen que tener para poder subsistir. Pero los fusiles, las balas, las pistolas crearon un evento que sigue siendo hoy muy doloroso. Y teníamos la misión de recordarlo para cerrar ese círculo de violencia. Como muy bien han dicho algunos de los actores en entrevistas, había que cerrar esta historia, había que cerrarla para la memoria y que las nuevas generaciones la conocieran, si no a través de los libros, si no a través de los periódicos, a través de una película. Ese es el poder que tiene el cine. El cine resume, el cine sintetiza la historia, le da una nueva perspectiva que con el tiempo va a seguir siendo nueva para las nuevas generaciones, ¿no? Yo creo que Revolución en el Infierno es una de las películas más importantes que se hizo en ese proceso de principio de los años 2000, donde el cine puertorriqueño tuvo un repunte muy importante gracias a diferentes legislaciones que algunas detuvieron, pero otras fomentaron el que se desarrollara un cine puertorriqueño que pudiese ser orgullo de toda la nación. Eso no quita, sin embargo, que se hayan hecho otras películas que no llegan a esa altura. Pero Revolución en el Infierno sí logró para la historia no solamente ser una buena película con una calidad insuperable. Aquí trabajaron los mejores técnicos, los mejores actores que teníamos en ese momento, sino que queda también como un ejemplo de nuestra capacidad de memoria, de nuestra voluntad para la memoria,
El cine es memoria, el teatro es memoria, son las memorias de la civilización. Esas memorias son tan fuertes que me permito recordar una anécdota durante la filmación. En el momento en que estábamos filmando la escena de la masacre, la calle Marina y Aurora estaba repleta de actores, los actores que hacían los nacionalistas, los que hacía la policía, el público que hacía de extra, más los que estábamos detrás de las cámaras. Empezaron a sonar esos fusiles, empezaron a sonar a la voz del director aquellas escopetas que fueron reproducidas de la misma forma que se habían disparado en el año 37. Y una vez terminada la escena, todos los que estábamos allí presentes nos sentamos a llorar. Fue terrible el momento. Habíamos revivido una herida muy dolorosa en la historia. Y curiosamente, en ese mismo momento, empezaron a allegarse gente de otras calles, de otros lugares de la ciudad de Ponce, para ver qué había pasado. Y cuando se enteran que es la película, hubo un abrazo muy profundo, muy intenso, muy necesario. Hay que sanar heridas. El cine tiene ese poder. Así que los dejo para que también sanemos nuestra herida con Revolución en el Infierno.